¿Sabemos calcularlo? Sí. ¿Y? O sea, ¿para qué sirve? Bueno, ahora va a venir un poco de para qué sirve, ¿no? Centro de masas. Aquí calculamos para un ejemplo de la molécula de agua. Y aquí, bueno, esto no lo dijimos todavía, pero para cuerpos sólidos homogéneos, el centro de masa coincide con el centro geométrico. ¿Sí? Es decir, si tenemos una esfera, pues el centro geométrico de la esfera está en el centro de la esfera. Y el centro de masa también, siempre y cuando el sólido sea homogéneo. ¿Sí? Si es homogéneo el sólido, entonces está aquí en el medio. Si partimos a la esfera a la mitad, digamos, ¿no? Va. Y reemplazamos la parte de arriba por una esfera, ¿no? Igual, pero de madera, ¿no? Tenemos aquí de madera. Y aquí abajo lo mismo, pero yo qué sé, de plomo. Entonces, el centro de masas de la nueva esfera que tiene la parte de arriba de madera y la parte de abajo de plomo, pues ya no está en el centro, ¿no? Ya estará más hacia la parte más pesada, ¿sí? La parte que tiene más masa, ¿sí? Entonces, ahora el centro geométrico ya no coincide con el centro de masas. El centro de masas está ponderado por la masa, ¿sí? El centro de masas está ponderado por la masa. ¿Sí? Suma de las masas por las posiciones dividido la masa, ¿no? Esta es la masa total. Y este es un promedio ponderado por la masa. En cambio, el centro geométrico no está ponderado por la masa. Simplemente es una especie de promedio de las posiciones de cada una de las partes de la cosa que tenemos aquí. Y ya. Muy bien. Entonces, esto está claro, ¿no? Bueno, en caso de una esfera, pues está con el centro de la esfera, coincide. Aquí en el caso de un cilindro, coincide con el centro del cilindro. En el caso de una dona, coincide con el centro de la dona, ¿no? ¿Sí? Acá no importa que no haya nada. O sea, aquí no hay dona, pero no importa. Tampoco había, cuando teníamos un sistema así, formado por tres varillas que unían tres masas, pues igual nos daba aquí, el centro de masa, y aquí tampoco había nada, ¿no? No tiene por qué coincidir el centro de masas con la posición de alguna de las tres partículas. Puede estar en el medio de la nada. Y aquí es lo mismo, puede estar en el medio de la nada. Esta posición corresponde a esta cuenta, ¿no? Y esta posición también, ¿sí? Solo que aquí tendremos que reemplazar, para hacer el cálculo aquí, tendremos que reemplazar la suma por integrales. ¿Por qué? Porque es un continuo de materia, ¿no? Entonces tendremos que poner una integral arriba o una integral abajo y hacer esta cuenta, ¿sí? Que no lo vamos a hacer porque no es el punto de este curso. Pero si lo tuviéramos que hacer, así lo haríamos, ¿no? Integrando. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Pues si, por ejemplo, no hemos hecho problemas de este tipo, pero 2 por 3 aparecen por ahí. Si tenemos X e Y, bueno, me quedó bien feo, X e Y, y de repente tenemos acá, no lo sé, un cuadrado, y aquí pues una esfera, ¿no? Y digamos que este es el centro geométrico del cuadrado, este es el centro geométrico de la esfera, entonces aquí esto tiene cierta posición en X, lo que es 2, y aquí tiene cierta posición en X, 4, vamos a poner, ¿no? Y esta es la posición 1, yo qué sé, ¿no? 1 metro, y 2 y 4 metros, ¿no? Y queremos calcular el centro de masa del sistema cuadrado círculo, entonces lo que tendremos que hacer es, en la posición X del centro de masa de esta cosa, será igual a la masa del cuadrado por la posición en X del cuadrado, 2 metros, más la masa del círculo, la masa del círculo por la posición del círculo, 4 metros. ¿Sí? Y ahí es donde va a ser la posición en X, dependiendo, no, perdón, la masa del cuadrado más la masa del círculo, ¿no? Y dependiendo de si el cuadrado es más pesado que el círculo o el círculo más pesado que el cuadrado, pues esto se va a mover hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Sí? Si son iguales, si las masas del cuadrado y del círculo son iguales, entonces el centro de masa estaría aquí en la posición 3, ¿sí? En X. Y lo mismo en Y. En este caso, la posición del centro de masa en Y va a ser 1, ¿sí? Porque no importando cuánto valga la masa esta y la masa de esta, como las posiciones son la misma, entonces da lo mismo, ¿sí?
¿sí? Y centro de masas igual masa del cuadrado por 1 más masa del círculo por 1. El 1 sale de factor común y nos queda masa de cuadrado más masa de círculo multiplicado por 1. Y entonces al dividirlo por la masa del cuadrado más la masa del círculo, ¿sí? Pues la masa al cuadrado y la masa del círculo se van con la masa al cuadrado y la masa del círculo, ¿sí? Entonces nos queda 1 y centro de masa es 1, siempre, independientemente de la masa al cuadrado y la masa del círculo, en este caso, ¿sale? Que si tenemos otra cosa, que si tenemos un triángulo, pues lo que sea, o si tenemos un rectángulo, el rectángulo mide, no sé, de 1 a 6, aquí, pues el centro de masa de esta cosa en X está en este punto, está en el medio de esto, ¿no? Del rectángulo, y el medio del rectángulo pues es 1 más 6, 7 dividido 2, 3,5, ¿no? El centro de masa de esta cosa está en 3,5. Y el centro de masa de un triángulo que anda por acá, yo qué sé, lo que sea. Y así, ¿no? Y luego, en lugar de trabajar con un rectángulo, trabajamos con un punto que concentra toda la masa del cuadrado. Es como si, ¿no? Si cuando quiero calcular el centro de masa de estas dos figuras, pues sustituyo el cuadrado por este punto y trabajo con este punto. Y pongo la masa, es como si la masa del cuadrado estuviese concentrada en este punto. Y es como si la masa del círculo estuviese concentrada en este punto. Y hago las cuentas así, como si la masa del cuadrado y la masa del círculo estuviesen concentrados en estos puntos. Y aquí lo mismo, la masa de todo rectángulo está concentrada en este punto, la masa del triángulo está concentrada en este punto, y hago la cuenta y me fijo dónde queda la posición del centro de masas. ¿Vale? ¿Sí se entendió? Sigo. Entonces, dice, velocidad del centro de masas. ¿Va? Ya vimos qué es el centro, la posición del centro de masas. Ahora vamos a ver qué es la velocidad del centro de masas. O centro de masa. Vamos a definir la posición del centro de masas. Ya la definimos. La velocidad del centro de masas. La velocidad del centro de masas es el cambio de la posición del centro de masas con respecto al tiempo. Es decir, igual que siempre, ¿no? O sea, la velocidad de cualquier cosa es el cambio de la posición de cualquier cosa dividido el tiempo, ¿no? Por el tiempo. ¿Sí? Pues esto es la velocidad de cualquier cosa, pero si queremos en lugar de la velocidad de cualquier cosa, la velocidad del perro, la velocidad del elefante, la velocidad de la jirafa, en lugar de eso queremos la velocidad del centro de masas, o el centro de masa, entonces pues aquí ponemos la posición de ¿qué? Del centro de masa y ya está. Entonces ponemos la posición del centro de masa, pero esta es únicamente la componente en X, ¿no? Componente en X de la velocidad del centro de masas es el cambio de la posición del centro de masas, componente X, con respecto al tiempo. Esto ya sabíamos cuánto era esto. Entonces vemos aquí, ¿no? Posición de centro de masas es esto, pues esto es lo que ponemos ahí. Eso es lo que ponemos aquí. En lugar de esto, pues ponemos esa suma de la no sé qué. Vale, lo ponemos aquí. Y luego, bueno, escribir esto y escribir esto es igual, lo mismo. Tenemos que derivar esta cantidad, pero esta de aquí es una constante. Esto es m, la masa total del sistema, y es constante. La masa total del sistema no cambia, cambian las posiciones del sistema, de las partículas, pero la masa total, la suma de todas las masas, sigue siempre es la misma, ¿no? Entonces esa masa total la sacamos para afuera. Esto es una constante, la sacamos para afuera, tenemos que derivar este término de aquí, que son muchos términos sumados, ¿no? Derivada de la suma es la suma de las derivadas, ¿no? Entonces, la derivada de la suma es la suma de las derivadas. De las mi por xi. ¿Sí? Entonces, la derivada de la suma es lo mismo que la suma de las derivadas. Y además, estas mi son constantes, pueden salir para afuera del diferencial. Y es lo que escribimos aquí. Esto es la suma de las derivadas, pero además sacamos para afuera de cada derivada la masa. ¿Sí? Y luego y luego vemos que da, ¿no? Vemos que hay, ¿no? Y esto es constante, dijimos, ¿no? Esto es constante, pues sale para afuera de la derivada, dividiendo, ya está.
Entonces, esto es la masa total. Esto es la masa de la partícula 1, la de la 2, la de la 3. ¿Y esto de aquí qué es? Pues esto es la velocidad en x de la partícula 1. Y esto de aquí, pues la velocidad en x de la partícula 2. Y a esto de aquí, lo mismo, pero de la partícula 3, ¿no? Entonces, masa 1 por velocidad en x de la partícula 1 más masa 2 por velocidad en x de la partícula 2 más masa 3 por velocidad en x de la partícula 3. Todo dividido la suma de las masas. Hacemos ahora al revés. Esto ¿no? Lo ponemos en términos de sumatoria y queda así. Suma las masas por la componente en x de la velocidad de cada una de las partículas. Bueno, ¿y esto qué es? Esto es entonces la componente en x de la velocidad del centro de masa. Bien, ¿y qué observamos? Observamos que esto y esto se parecen mucho, ¿sí? De hecho, esto es el promedio ponderado por la masa de las posiciones en x y esto es el promedio ponderado por la masa de las componentes x de la velocidad. Es lo mismo, solo que en lugar de acá poner x, pusimos vxy. En lugar de poner xy, pusimos vxy. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si tenemos una partícula que se mueve con cierta velocidad en x de 2 metros por segundo y esta otra que se mueve con una velocidad de 1 metro por segundo, ¿sí? Cuando hacemos esta cuenta ponemos masa de esta partícula 2 kilogramos por 2 metros por segundo más masa de esta partícula 1 kilogramo por 1 metro por segundo. Y eso es lo que va acá, arriba. Y abajo la suma de todas las masas, la masa de esta más la masa de esta. Bien, y eso para calcular la componente en x de la velocidad del centro de masa. Pero para calcular la componente en y, pues hacemos lo mismo, pero en lugar de poner subíndice x, ponemos subíndice y. Y si queremos en z, subíndice z en lugar de subíndice y. ¿Sí? Entonces tenemos las tres componentes del vector velocidad. Esta es una de las componentes en x, esta la otra en y, esta la otra en z, con los cuales podemos armar el vector velocidad del centro de masa multiplicando cada una de las componentes por los correspondientes versores. ¿Sí? Así armamos el vector velocidad centro de masa. Tenemos la velocidad del centro de masa. La velocidad del centro de masas no tiene, es la velocidad es la velocidad del centro de masa. A ver, vamos por un problema de estos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, podríamos haber calculado la posición del centro de masa. ¿Dónde está la posición del centro de masa? Más o menos ahora. Bueno, está entre estas dos, ¿sí? Y está un poco, no en la mitad porque está más liviana, ¿no? Sino un poco más para acá, ¿no? Como por ahí está la posición del centro de masa. ¿Cuánto es la velocidad del centro de masas? Pues la velocidad del centro de masas de esta cosa será 2 metros por 0,5, 1, ¿no? 1 kilogramo metro por segundo, más esto por esto, es decir, 0,6, pero negativos, menos 0,6. Entonces, 1 menos 0,6 es 0,4. 0,4 dividido la masa total, 0,8, y eso da un medio. Entonces, la velocidad del centro de masas es un medio. Ay, metros por segundo, ¿no? Esta es la velocidad del centro de masa. Esta es la posición del centro de masa, más o menos. Y esto es la velocidad del centro de masa, un medio de metros por segundo hacia la derecha. Entonces, el centro de masa de esta cosa formada por la partícula A más B, se mueve, el centro de masa se mueve hacia la derecha. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo se calcula? Pues así se calcula. Así. En este caso solo teníamos componente en x de la velocidad del centro de masas. En y daba 0, en z daba 0, porque las partículas no tenían componente ni de la velocidad, ni componente z de la velocidad. Entonces estas eran 0. ¿Sale? Entonces el vector velocidad del centro de masa nada más tenía esta parte de aquí. Ok. ¿Vamos bien? Vamos bien. Entonces, más cosas. Vemos, como suele ocurrir, vemos que este término de aquí, este término de aquí y este término de aquí son muy similares entre sí.
¿sí? La forma de calcular esto, este número y este número es siempre la misma, solo que cambia aquí esto, ¿no? El subíndice X por el Y y por el Z. Vale. Entonces, hay una forma más compacta de escribir todo esto, ¿no? En lugar de escribir Vx centro de masa es esto, Vy centro de masa es esto, Vz centro de masa es esto, podemos escribir esto, que dice que la velocidad del centro de masa, el vector, es igual a la suma de cada una de las masas multiplicado por cada una de las velocidades dividido la masa total del sistema. Noten que esto es la masa total del sistema. La masa total, la suma de todas las masas es la masa total del sistema. Bueno. Vale, M es la masa total del sistema. M es la suma de todas las masas. Sale, y esto pues es lo mismo, ¿no? Esta es la velocidad del centro de masa, que es la derivada de la posición del centro de masa con respecto al tiempo, que es la derivada, ¿no? De la suma, bla, bla, bla. Y pues desarrollamos y llegamos a esta expresión de aquí. La cantidad de movimiento total del sistema, ¿sí? Ahora vamos a trabajar con este resultado de aquí, que es un resultado de lo más interesante, ¿sí? Es muy interesante. ¿Sí? Lo que pasa es que para entender que es muy interesante hay que entender lo que dice aquí. Vamos a intentar entender lo que dice aquí. Lo que aquí dice es que esto, ¿no? Otra vez, esto es la masa total del sistema. Entonces, la masa total del sistema, vamos a escribirlo, aquí está. Bueno, aquí primero, la parte de arriba dice, de el numerador, ¿no? El numerador, ¿qué es? Es esto de aquí, va. Y esto aparece m por v. M por v. ¿Qué es m por v? Es MI, VI es PI, es decir, la cantidad de movimiento de la partícula I. ¿Y qué estoy haciendo con esto? Estoy sumando la cantidad de movimiento de todas las partículas. ¿Sí? Entonces, a ver, cuando vinimos para acá y quise calcular esto, cuando quise calcular la velocidad del centro de masa, tuve que hacer eso. Tuve que multiplicar esto por la masa de esto, más esto por la masa de esto, con su signo, y entonces me dio 2 por 0,51 menos, porque va para el otro lado, 2 por 0,3, 0,6 y me dio 0,4. ¿Sí? La cantidad de movimiento, P, me dio hacia la derecha y me dio 0,4 kilogramos metros por segundo. Y luego lo dividí, este 0,4, por toda la masa. ¿Cuánto es? 0,8. 0,4 dividido 0,8, un medio. Y entonces me dio que la velocidad es un medio. Pero para calcular la velocidad del centro de masa, primero calculé la cantidad de movimiento del sistema. ¿Sí? Que me dio 0,4 kilogramos metros por segundo. Ok. Esto de acá arriba es la cantidad de movimiento del sistema. Esto de acá arriba, el numerador, es la cantidad de movimiento del sistema. Ok, esta es la cantidad de movimiento del sistema. ¿Y esto qué es? La masa total del sistema. ¿Y entonces qué dice esto? Dice que la velocidad del centro de masa es la cantidad de movimiento total del sistema sobre la masa. O, si pasamos multiplicando la masa para aquí, tenemos que la cantidad de movimiento total del sistema, la cantidad de movimiento total del sistema, que es la suma de todas las cantidades de movimiento de todas las partículas, la podemos escribir simplemente como la masa total multiplicado por la velocidad del centro de masa del sistema. ¿Sí? Y esto es importante. Ay, ¿por qué es importante? Es importante porque, fíjense, ya me despreocupo por cómo se mueve cada partícula. ¿Sí? Y cuando estudiamos objetos extendidos, ¿sí? Si estudiamos un perro, pues el perro está hecho de un montón de cachitos de perro, ¿sí? Y no tenemos que calcular la cantidad de movimiento de cada cachito del perro. No tenemos que calcular la cantidad de movimiento de la oreja y sumársela a la de la otra oreja, y sumársela a la de la cara del perro, y sumársela a la de los dientes del perro, y así. No tenemos que hacer eso. Nada más nos tenemos que fijar en la masa total del perro y en la velocidad del centro de masa del perro. ¿Sí? Porque cuando un perro está corriendo, las patas no tienen la misma velocidad. Unas patas van para atrás, otras van para adelante, y como unas van para atrás y otras van para adelante, entonces no tienen la misma velocidad.
pero no nos preocupa. Decimos, ¿cuál es la velocidad del perro? Ni siquiera decimos cuál es la velocidad del centro de masa del perro. Estrictamente estamos hablando de esto, de la velocidad del centro de masa del perro. Y decimos, ¿y cuál es la masa del perro? La masa del perro, no de ninguna de las partes, no de la cola del perro, más de la pata izquierda del perro, más del cuerpo del perro. No, ponemos todo el perro junto. Aquí, la masa del perro y la velocidad del perro. Y podemos calcular la cantidad de movimiento del perro sin hacer esto. Si tuviésemos que hacer esto, sería horrible. Tendríamos que calcular todos los cachitos del perro. Y el perro tiene muchas partes, tiene muchos átomos. Imagínense calcular así la cantidad de movimiento del perro. Sería horrible. ¿Sí? O de no sé, un líquido. Tenemos un líquido. ¿Cuántas partículas tiene el líquido acá en el vaso de agua? Yo creo que sé, 10 a la 23 partículas. 10 a la 23 partículas. Y estamos hablando de un poquito de agua. El perro es mucho más complicado. ¿Sí? 10 a la 23 partículas. Tenemos que sumar todo esto para ver cuánto da la cantidad de movimiento total del sistema. Pues no, es mucho más fácil agarrar y pesar esto, decir, lo que tengo de agua son, yo qué sé, 250 gramos, y con esos 250 gramos, que es la cantidad de líquido que contiene un vaso regularmente, un cuarto de litro, lo multiplico por la velocidad del centro de masa de esto, que si está quieto, ¿no? Digamos que está arriba de la mesa, está quieto. En realidad no está quieto, o sea, todas las partículas que están aquí se están moviendo. No, o sea, lo vemos quieto, pero no está quieto. Todo esto se mueve. El centro de masas no. El centro de masas no. Y decimos, la cantidad de movimiento total del sistema es cero. Y estamos en lo cierto. Si sumamos todas y todas las contribuciones de todas las moléculas de agua que aparecen aquí, que efectivamente se están moviendo, pues se cancelan entre sí y nos da que la cantidad de movimiento es cero, total del sistema. ¿Sí? Y eso es poderoso, ¿sí? Pues nos permite estudiar a un perro como una partícula puntual. Y eso es muy fácil, estudiar a un perro como si fuera una partícula puntual. Si tuviésemos que estudiar el perro partícula por partícula, átomo por átomo, estaríamos en problemas. Bien. Dice, atrapamos una pelota que tiene muchas moléculas, cada una con cierta cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento total que cambiamos al hacer un impulso con la mano sobre la pelota, al atajarla, es igual a la masa total de las partículas que contiene la pelota por la velocidad de su centro de masas. Es como si estuviésemos parando una partícula de masa m con velocidad v centro de masa y toda concentrada en un punto. Por ese motivo, las partículas se utilizan para representar objetos extendidos. ¿Sí? Esto. Esto es lo que permite. Y esto, el sistema de partículas, todo se basa en la segunda y en la tercera ley. La tercera ley permite, ¿sí?, que podamos estudiar a las partículas como, perdón, puedo estudiar a los objetos extendidos, a esto, como si fuese una partícula. ¿Sí? Esto. Se cumple esto de aquí. Esto es lo que hace que se pueda hacer esto. ¿Sí? Y estudiar a las partículas a los objetos extendidos como partículas, pues facilita las cosas muchísimo. Si no hay fuerzas aplicadas sobre el sistema de partículas, la cantidad de movimiento total se conserva y la velocidad del centro de masas se vuelve constante. ¿Sí? La velocidad del centro de masas es una constante si esto es constante. ¿Y esto cuando es constante? Cuando la suma de fuerzas externas que aplican sobre el sistema es cero. ¿Sí? Si no hay fuerzas, si no hay fuerza neta, si no hay fuerza neta aplicada externa, si no hay fuerza neta externa aplicada sobre mi sistema de partículas, todas las partículas que componen la pelota, entonces la cantidad de movimiento de mi sistema pelota se conserva y entonces la velocidad del centro de masa de la pelota es constante. ¿Sí? Y sigue línea uniforme. La pelota, el conjunto de todas esas partículas, siguen una trayectoria rectilínea y uniforme. El centro de masa de todas esas pelotas. ¿Sí? Cada parte de la pelota puede moverse de forma independiente, pero la pelota como un todo sigue a un movimiento rectilíneo y uniforme.
Vamos a hacer un ejemplo para ver si entendimos algo de todo lo que se dijo. Dice Jaime, de 90 kilos, este de aquí, y Ramón, este otro de 60 kilos, se encuentran inicialmente en reposo y están separados 20 metros sobre un estanque helado. ¿Vale? El estanque helado hace que no haya fricción entre los zapatos de las personas y el estanque. A medio camino entre ellos hay un tarro de su bebida favorita. Este es el tarro. Los dos tiran de los extremos de una cuerda ligera que hay entre ellos. Cuando Jaime se ha movido 6 metros hacia el tarro, cuando Jaime, que es el más grande, se ha movido 6 metros para allá, 6 metros. Se ha desplazado 6 metros. ¿Cuánto y en qué dirección se ha movido Ramón? ¿Sí? ¿Cuál es la posición de Ramón después que Jaime se movió 6 metros? ¿Sí? Eso es lo que queremos responder. ¿Y esto qué tiene que ver con todo lo que vimos? Pues todo. Vamos a ver cómo se hace. De todo mate. Veamos. Vamos a estudiar el sistema formado por las dos personas. Este sistema. Y cuerda, todo. Cuerda y dos personas sin tarro. El tarro no. Vamos a dibujarlo, ¿no? El tarro no tiene nada que ver. Así. Vale, así. Parece un hueso. Bueno, entonces, estamos estudiando ese sistema. ¿Qué fuerza neta aplica sobre el sistema, no? Suma de fuerzas externas. Externas, ¿no? Externas. Pues hay que poner el peso porque es externo. ¿Quién lo hace? Alguien que no está metido en el sistema, que es la Tierra. Peso. Esa no es parte del sistema. Pero también hay una normal que tampoco es parte, la provoca, esa normal, esa fuerza, la provoca alguien que no es parte del sistema, algo o alguien que no es parte del sistema, eso es la superficie, y la superficie no es parte del sistema. El sistema otra vez está formado por las dos personas y la cuerda. Y aquí lo mismo, ¿no? Tenemos otra vez mg, otra m, m1 si quieren, m2, otra normal. Esta es igual que esta es igual que esta. Entonces suman 0. Esto suma 0. Bien, ¿qué pasa cuando la suma de fuerzas externas es 0? Entonces no hay cambio, porque esto es igual a ¿qué? Esto es igual a dp dt, al cambio de la cantidad de movimiento del sistema con respecto al tiempo, y esto también es 0. ¿Sí? Si esto es 0, esto es igual a esto. Si esto es 0, pues esto también. ¿Qué implica que esto sea 0? Que P es constante. Hasta aquí ya sabíamos todo esto. No hemos agregado nada. Todo esto ya lo sabíamos. De hecho, aplicábamos esto cada vez que resolvíamos un problema de conservación de la cantidad de movimiento. P constante porque no había fuerzas externas aplicadas. Bien, vamos bien. ¿Y ahora qué? ¿Qué agregamos? Bueno, agregamos que P, la cantidad de movimiento total del sistema, está vinculada a la velocidad del centro de masas. P es esto es P. La suma de todas las P es P. Esta es la cantidad de movimiento del sistema. Va. Y si es constante, y esto también lo es, porque la masa del sistema es constante, pues la velocidad del centro de masa también es constante. ¿Sí? Si esto es constante, y esto también lo es, la masa de todo, entonces esto también es constante. Entonces aquí esto implica que la velocidad del centro de masas, que velocidad del centro de masas por la masa total del sistema es igual a P, pero si P es constante y la masa es constante, V centro de masas también es constante. Esto también es constante. ¿Y qué aprendimos de la velocidad del centro de masas? Que la velocidad del centro de masas es la suma. ¿La suma de qué? La suma de las m's por las b's sobre la suma de las m's. ¿Sí? Y si esto es constante, ¿vale? Esto es constante. Y además, ¿cómo es esto en este caso particular de este problema? Pues aquí tendremos MI, VI, ¿no? Velocidad de Jaime. ¿Cuál es la velocidad de Jaime? Pues dice que están inicialmente en reposo, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. Se encuentran inicialmente en reposo. Ok, si él y él están en reposo inicialmente, la velocidad inicial del centro de masas es 0. ¿Por qué? Porque esto es 0 para Jaime, y esto es 0 para Ramón.
Entonces esto es cero. Ok, entonces no solo es constante, sino que para este caso particular, todo esto vale cero. Inicialmente. Y si vale cero inicialmente, como es constante, vale cero al final. Permanece constante. Siempre vale cero. Vale. ¿Y qué es la velocidad del centro de masas? Pues es el cambio de la posición del centro de masas con respecto al tiempo. Si esto es constante y es cero, si esto es cero, esto también es cero. ¿Y eso qué indica? Que la posición del centro de masas no cambie con el tiempo. ¿Sí? Si el cambio de la posición del centro de masas es cero, pues entonces no hay cambio. No hay cambio. R del centro de masas, constante. Entonces la posición del centro de masas inicial va a ser igual que la posición del centro de masas final. Y eso es lo que vamos a usar para resolver este problema. Que la posición del centro de masas no va a cambiar conforme pasa el tiempo. Es decir, por más que jalen de la cuerda, como esa tensión que aparece en la cuerda, así sobre Jaime y así sobre Ramón, ¿sí? Estas dos son iguales y opuestas por la tercera ley, pues esto sigue siendo cero. ¿Sí? Estas son parte del sistema, estas siempre van de a pares, estas siempre se cancelan. ¿Sí? Entonces, por más que jalen, esto no se puede cambiar. Y si no se puede cambiar, la velocidad del centro de masa no puede cambiar su estado. ¿Sí? No puede haber cambio del estado de movimiento del sistema, lo que implica que no puede haber cambio de la velocidad del centro de masa del sistema. Y entonces la posición del centro de masas del sistema, en este caso particular, que la velocidad del centro de masa es una constante y es cero, permanece siempre quieta. Y eso es lo que van a usar para saber dónde se va a encontrar Ramón cuando Jaime se haya desplazado. ¿Sí? Es decir, van a calcular la posición del centro de masa inicial. ¿Sí? Si pesasen igual, si ambos tuvieran la misma masa, la posición del centro de masas estaría aquí, sobre el tarro. Como Jaime es un poco más pesado que Ramón, entonces pues no estará aquí, estará más para acá. ¿Sí? Posición del centro de masa, X del centro de masa. Y esta posición del centro de masa permanece constante independientemente de lo que jalen estos dos. ¿Sí? Y entonces si este se mueve para acá, este se tendrá que mover también de tal forma que la posición del centro de masa no cambie. ¿Sí? Bien, entonces calculan la posición del centro de masas inicial y a partir de ahí, sabiendo que la posición del centro de masas no va a cambiar, calcularán la posición X de Ramón, dado que Jaime se ha movido. Háganlo. Sí,
Veamos, ¿hicieron o no hicieron? 4 metros a la derecha. Son 6 metros a la derecha y el centro de masa se encuentra a 4 metros del tarro. Esto sí, esto no. Vamos a hacerlo. Para hacer este problema, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es definir un marco de referencia. Sin marco de referencia no podemos hacer nada, nunca, ¿no? Entonces, lo primero es decir dónde está el cero, ¿sí? O sea, X está clarísimo, ¿no? Que tiene que estar en esta dirección, ¿sí? Si lo ponemos así, pues nos complicamos la vida. ¿Lo podemos hacer? Sí, pero nos complicamos la vida. No lo vamos a hacer, ¿para qué complicarnos la vida? Entonces lo ponemos así, ¿no? En esta dirección, X, va. Al ponerlo en esta dirección, pues aún así tenemos la libertad de poner el cero en algún lugar. Lo podemos poner aquí, donde está ¿qué? Ramón, o donde está el tarro, o donde está Jaime, ¿sí? Aquí está hecho poniendo el cero aquí, ¿no? En el tarro. Si ponemos el cero en el tarro, pues ¿dónde está Jaime? Pues está en el menos 10 metros. ¿Y dónde está Ramón? Pues está en el más 10 metros, ¿no? Aquí lo estamos haciendo así, ¿no? Pusimos menos 10 metros aquí, más 10 metros acá. Uno corresponde a Jaime, otro corresponde a Ramón. La posición del centro de masa, pues simplemente multiplicamos 90 kilos por menos 10 metros, más 60 kilos por 10 metros. Menos 2 metros. Ahí es donde está la posición del centro de masas, que es lo que sale de hacer esta cuenta. Menos 2 metros. Ahí está el centro de masas. Está a la izquierda del tarro 2 metros y por eso nos sale un menos aquí, ¿sí? Desde el tarro no camino hacia la derecha, sino que camino hacia la izquierda. Eso es lo que me indica el menos. Y voy 2 metros para atrás. Y ya está. Y ahí llegó al centro de masas, desde el tarro. Que si lo hacía desde aquí, pues entonces tenía que poner, si salía desde aquí, tenía que poner 0 acá y aquí un 20. Y me iba a dar 8.
Entonces iba a tener que caminar desde el 0, 8 hacia la derecha. Que si lo hacía desde aquí, pues iba a tener que poner -20 aquí, iba a tener que poner 0 aquí, y me iba a dar la posición del centro de masa -12. Entonces desde aquí tengo que caminar -12 hasta aquí. ¿Sí? Ok. Eso. Velocidad del centro de masas. ¿Cómo dijimos que se calculaba? Pues la masa de uno por la velocidad de uno, velocidad de este, que está quieto, más la masa del otro por la velocidad del otro, que está también quieto, y esto hace que nos dé cero, ¿no? La velocidad del centro de masa es cero inicialmente. Y el final va a ser igual, ¿no? La velocidad del centro de masa final va a ser igual que la inicial porque es constante. Entonces en todo momento es cero. Y entonces la posición del centro de masa siempre va a ser la misma. ¿Sí? Acá dice, ¿no? La suma de fuerzas externas sobre el sistema Juan más Ramón es cero, por tanto se conserva la cantidad de movimiento del sistema, entonces no existe cambio de la velocidad del centro de masas. Además, esto es cero y entonces la posición del centro de masa no cambia. Y todo esto que dice aquí fue lo que explicamos hoy, ¿no? Cuando llené aquí, rayé todo esto, es esto. ¿Sí? Bueno, entonces, posición inicial del centro de masas igual a posición final del centro de masas. Posición del centro de masa final igual a 90 kilos por, bueno, como estos son iguales, los -2 metros se van a mantener siempre igual. Y ahora pongo la posición final de Jaime, ¿sí? Jaime era, Jaime. Jaime ahora se mueve 6 metros para adelante. ¿Dónde está Jaime con respecto al tarro? Pues está en -4, ¿sí? Si esto se movió, si estaba en -10, se movió +6, pues entonces -4. Este está en -4. Bien, -4 más 60 kilogramos por la posición de Ramón, que desconocemos, no sabemos dónde está, pero sí sabemos que el centro de masa tiene que estar en -2 metros. ¿Por qué? Porque no se movió el centro de masa, no actuaron fuerzas sobre el centro de masa, mantiene su estado de movimiento el centro de masa mantiene un estado de movimiento que es estar quieto, entonces no cambia la posición del centro de masas. Entonces, esto por ahí, despejamos acá XR y XR nos da 1 metro. ¿Sí? Posición de Ramón, cuando ya se desplazó Jaime, pues 1 metro. Entonces cuando Jaime avanza 6, este avanza 9 y llega hasta aquí, 1 metro. ¿Quién va a llegar antes al tarro? Haga lo que haga Jaime, Ramón. No hay manera de que Jaime, no hay forma de que Jaime pueda cambiar eso. ¿Sí? No hay manera. Por más que haga fuerza, no haga fuerza, pruebe empujar tantito, o pruebe empujar muchito, o pruebe saltar, o haga lo que haga, Ramón va a llegar antes. ¿Por qué? Por esto, ¿no? Por lo que ya dijimos, o sea, por la conservación de la cantidad de movimiento. Ok, muy bien, entonces eso. ¿Sí se entendió? ¿Sí están entendiendo? O ni más. O no más no. Ahora estamos viendo por qué el centro de masas se define así. ¿Sí? Estamos viendo que esta definición del centro de masas, así como la definimos, es muy útil. ¿Sí? Esto lo definimos así porque esto es muy útil, porque si lo hacemos así, entonces la velocidad del centro de masas queda así. Y entonces la velocidad del centro de masas es multiplicado por la masa total del sistema, es la cantidad de movimiento del sistema y eso es muy útil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no hay fuerzas externas aplicadas sobre el sistema, entonces la velocidad del centro de masa se mantiene constante y por eso la posición del centro de masa se define así. No es porque sí, es porque es muy útil. Si le hubiésemos puesto un cuadrado acá, como en algún momento dije, no sé en qué clase, dije, bueno, pues yo qué sé, aquí definimos la posición del centro de masa así, pero igual lo podemos haber hecho así, yo qué sé, ¿no? Sumamos acá las masas al cuadrado por las posiciones y aquí no sé qué, y entonces nos queda algo en metros también, porque, ¿sí? No pasa nada, ¿no? Estamos ponderando no por la masa, sino por la masa al cuadrado. Va. Pero esto no sirve. O sea, ¿lo podemos definir así? Sí, porque es una definición, pero no es útil. ¿Sí? Esto, sin el cuadrado, sí, es muy útil, porque eso hace que la velocidad del centro de masa cumpla con esto.
Y esto es útil. Y además va a hacer que la aceleración del centro de masa cumpla con otra cosa, que también va a ser útil. Y es lo que viene ahora. Definimos, ¿no? Ya a partir de la posición, ¿sí? A partir de la posición del centro de masa, que ya sabemos cómo se define, ¿sí? Esta definición de la posición, ¿no? Debió haber dicho posición del centro de masa. Esta definición, esto es una definición, trae como consecuencia que la derivada de la posición del centro de masas con respecto al tiempo nos dé la velocidad del centro de masas. Y vemos que la velocidad del centro de masas así definida, ¿no? Definido a partir de la posición del centro de masas, simplemente esto aplicamos la derivada y obtenemos la velocidad, cumple con cosas útiles. Esto multiplicado por la masa total del sistema es la cantidad de movimiento del sistema. Y además, esto lo vamos a poder volver a derivar. Lo volvemos a derivar y obtenemos la aceleración del centro de masas, que va a cumplir con que la masa multiplicada por la aceleración del centro de masas va a ser igual a la suma de fuerzas externas. Y eso es muy útil, ¿sí? Y por eso así se define la posición del centro de masas. Ok, entonces esto ya lo hicimos. Y ahora vamos a ver qué pasa con la aceleración. Tenemos la posición, derivamos una vez, obtenemos la velocidad, derivamos una segunda vez y obtenemos la aceleración. ¿Cómo hacemos para derivar esto? Pues igual. Ponemos aquí la velocidad, ¿no? Esta es la componente en X de la aceleración del centro de masa. ¿Cómo obtenemos esto? Pues derivando a la componente en X de la velocidad del centro de masa. Entonces, aquí en la derivada ponemos eso, ¿no? Esa cantidad. Esto. ¿Y esto qué era? La suma ponderada por la masa de las componentes X de la velocidad de cada una de las partículas. Esto de aquí. Y lo derivamos. ¿Y esto qué era? Una constante. Entonces, esto sale para afuera de la derivada, así. La suma de las masas o, ¿sí? Esta constante. Y la parte de adentro, la derivada de esto de arriba, es la suma de las derivadas, es la derivada de la suma. ¿Sí? Entonces ponemos aquí las sumas de todas las derivadas, ¿no? Suma de esta derivada, más suma de la, sacamos las masas para afuera de la derivada porque son constantes, ¿sí? Y entonces nos queda que la masa por la componente en X de la aceleración de la partícula 1 más la masa de la partícula 2 por la componente en X de la aceleración de la partícula 2 más, etcétera, dividido la suma de todas las masas es la aceleración de la componente en X de la aceleración del centro de masas. Y eso es esto. Y esto otra vez es lo mismo. Es el promedio ponderado por la masa de la componente en X de la aceleración de todas las partículas. Sale. ¿Y qué? Y hacemos lo mismo, cambiamos aquí X por Y o Y por Z y obtenemos todas las componentes. Componente en X, componente en Y de la aceleración. Y luego armamos el vector aceleración del centro de masa de esta forma, poniendo cada una de las componentes en su correspondiente lugar y multiplicando cada una de las componentes por los versores I, J y K. Bueno, muy bien. Listo. ¿Y qué? Entonces esto nos permite también escribir la aceleración del centro de masa de forma vectorial, ¿no? Así. La aceleración del centro de masa vector es igual a la suma ponderada por las masas de los vectores de aceleración de cada una de las partículas dividido por la suma de todas las masas. Va. Y esta de aquí cumple con, o sea, se ve, ¿no? Esto es simplemente, esto es hacer matemáticas y llegar hasta aquí, ¿sí? Dada que definimos la posición del centro de masas, R centro de masas, de la forma en que lo hicimos, que era la suma de las masas por los vectores, posición de todas las partículas, esto nos dio lugar a la velocidad, que nos dio lugar a la aceleración, que es esto. ¿Y esto qué es? La aceleración del centro de masas. Es la aceleración del sistema de partículas. ¿Que a qué es igual? Esto de acá abajo es la masa total, ¿sí? Que la podemos multiplicar aquí por A si queremos, ¿no? Entonces nos queda M total por A del centro de masas, M total por A del centro de masas, igual a, voy a borrar, M total por A centro de masas, M total
por A del centro de masas igual a esto. ¿Y qué es esto? Pues esto, MI por ahí, ¿qué es? MI por ahí es la masa por la aceleración de la partícula I. ¿Y eso qué es? Pues es la suma de fuerzas que actúan sobre la partícula I. ¿Sí? Esto es la segunda ley. La suma de fuerzas que actúan sobre la partícula I es la masa de la partícula I por la aceleración de la partícula I. Entonces, este término, esto de aquí, es la suma de fuerzas que actúan sobre la partícula 1, más la suma de fuerzas que actúan sobre la partícula 2, más la suma de fuerzas que actúan sobre la partícula 3. Es la suma de fuerzas que actúan sobre todas las partículas. Eso es igual la masa total del sistema por la aceleración total del sistema. Y estas fuerzas, ¿sí?, es la suma de todas las fuerzas, de todas las fuerzas netas que actúan sobre todas las partículas. Debido a la tercera ley, se cancelan todas las interacciones que aparecen de a pares, es decir, no importa si la partícula 1 interacciona con la 2, porque si la 1 jala a la 2 hacia sí, pues la 2 jala a la 1 también hacia sí, y ese par de fuerzas se cancelan por la tercera ley. Todas las fuerzas internas aquí, todas las fuerzas internas aquí se van a cancelar por la tercera ley, porque aparecen siempre a pares y son iguales y opuestas, ¿sí? Y entonces lo que va a sobrevivir de todo esto es nada más la suma de fuerzas externas. La suma de fuerzas que tienen que ver con los agentes externos, con las cosas que no son parte del sistema, ¿sí? Bien. Y entonces la suma de fuerzas externas es igual a la masa de todo el sistema multiplicado por la aceleración de todo el sistema. Y otra vez, nos sirve para estudiar un perro. Nos preocupamos solo por la masa del perro y por la aceleración del perro, y no por cada una de las fuerzas que aparecen en el perro. O sea, no nos tenemos que fijar si la molécula 1 del perro y la molécula 2 del perro están interaccionando y cómo lo hacen, ¿sí? Al igual que si estudiamos el contenido de agua, de un vaso, pues no nos fijamos si esta partícula de agua y esta partícula de agua están interaccionando entre sí, que lo están haciendo, ¿sí?, que están interaccionando entre sí, porque eso explica que el agua se comporte como el agua. Pero si queremos explicar qué le pasa al todo del agua, a todo esto del agua, nos fijamos nada más en cuánta masa de agua hay aquí y nos fijamos nada más en cuáles son las fuerzas externas que aplican sobre el agua, es decir, el peso que aplica sobre todo esto hacia abajo y la normal que hace esto sobre el agua hacia arriba. Y ya con eso sabemos que el agua se va a quedar quieta. El centro de masa de toda esta cosa de agua se va a quedar quieta porque se cumple esto. Se cumple la segunda ley extendida para cuerpos extendidos, ¿sí? Y por eso es tan importante esto. Es importante porque lo que venimos haciendo desde un principio, que era, vamos a estudiar un cañón que tira una bala de cañón y hace así, como un proyectil. ¿Y por qué no nos fijamos en esta partícula y en esta partícula y en esta partícula de la bala? Porque no precisa. ¿Sí? No precisa porque la bala es un todo, es un cuerpo rígido, es un cuerpo extendido. Nos tenemos que fijar únicamente en las fuerzas externas, no en las fuerzas internas que aparecen aquí. Únicamente en el peso nos vamos a fijar, que es una fuerza externa. ¿Por qué? Porque la hace la Tierra, y la Tierra no es parte del sistema pelota o pala, ¿sí? Y entonces, sabiendo las fuerzas externas, sabemos cuál es la aceleración del centro de masas de esta partícula. Y sabiendo la masa de toda la pelota, o de todo el proyectil, ya podemos predecir qué le va a pasar a la posición del centro de masas de esta cosa, ¿sí? Nunca habíamos dicho antes de que estábamos siguiendo a la posición del centro de masa del proyectil, pero era así. Estamos describiendo la posición del centro de masa del proyectil, y no la posición de esta parte del proyectil, ni de esta parte del proyectil, ni de esta parte del proyectil, sino del centro de masa del proyectil. Al centro de masa del proyectil le pasaba todo lo que nosotros decíamos que le iba a pasar. ¿Sale? Entonces, cuando hay fuerzas externas actuando sobre un conjunto de partículas, el centro de masas se acelera como si toda la masa estuviera concentrada sobre él, y sobre él actuaran todas las fuerzas externas que actúan sobre el sistema. Las fuerzas internas se cancelan debido a la tercera ley de Newton, y por eso la tercera ley es tan importante, porque permite estudiar a objetos extendidos, que son los que tienen interés
en la vida real, porque nadie se pone a estudiar el movimiento de una molécula, todo el mundo se pone a estudiar el movimiento de un perro. Y esto permite, la tercera ley, que estudiemos al perro como si fuera una partícula. ¿Sí? Que digamos, la masa del perro, la aceleración del perro, ni siquiera decimos del centro de masa del perro, es del centro de masa del perro. Y las fuerzas que actúan sobre el perro, que son siempre fuerzas externas. Y no nos preocupamos por las fuerzas internas que aparecen entre las partes del perro, que las hay y muchas. ¿Sí? Bueno, muy bien. Más cosas. Dice, debido a esto, un cuerpo extendido puede representarse como una partícula que contiene toda su masa. También explica por qué solo las fuerzas externas importan a la hora de describir el movimiento de un cuerpo rígido. ¿Sí? Digamos que tenemos una persona subida a una cosa así, ¿no? Y la persona quiere acelerar esta cosa en esta dirección. ¿Sí? Quiere provocar un cambio del estado de movimiento de esta cosa, de que puede ser que esté quieto, nos subimos arriba y pues empuja así, ¿no? Por más fuerte que empuje el tipo acá arriba, pues no va a lograr que esta cosa se acelere para allá. ¿Por qué? Porque son fuerzas internas las que está aplicando. Él, la persona, es parte de la cosa, del sistema carrito, yo que sé que sea esto, persona, ¿sí? Esta fuerza de aquí, pues también aparece aquí, pero para el otro lado. O sea, la persona se apoya sobre esta plataforma, que es parte del carro, hace fuerza hacia atrás sobre la plataforma para impulsarse hacia adelante y hacer fuerza con sus manos hacia adelante. Esto es la fuerza de fricción que aparece que el hombre hace sobre el carro hacia atrás. El carro hace fuerza, a su vez, sobre la persona hacia adelante. ¿Sí? Y esa fuerza, dado el apoyo que tiene la persona sobre el carro, la aprovecha la persona para hacer fuerza sobre esta cosa para adelante. Pero esta se va a cancelar con esta, que son las fuerzas que aparecen sobre el carro. Y entonces, pues no va a haber aceleración sobre el carro. Por lo mismo, esta persona, está acá arriba, por más que empuje, pues no va a lograr ningún cambio del estado de movimiento de la camioneta. La persona que está acá abajo, sí, pero la que está acá arriba, no. Este tipo, deduzco, no sabe de física, ¿sí? Ni un poquito, ¿no? Entonces, esto, pues, es lo que está haciendo él, ¿no? Se subió acá arriba, está empujando una cosa, pues no va, pero no va a producir ningún efecto, ni positivo ni negativo. Lo único que está haciendo él, al estar acá arriba, es incrementar la masa del todo, del sistema camioneta-hombre. Entonces, la persona que está acá abajo, ahora tiene que acelerar no solo a la camioneta, sino también a la persona que está arriba. Es decir, lo que está haciendo este tipo es contraproducente para el propósito de, yo qué sé, sacar a la camioneta o hacer que la camioneta avance, ¿no? Muy bien. Es igual de ridículo a que si yo quisiera levitar, ¿no? Jalándome del brazo para arriba. Igual de absurdo, ¿no? Si yo me agarro del brazo, y por más que tenga un músculo así gigante, ¿no? Agarro, ¿no? Con mi super brazote, me agarro de aquí y jalo para arriba. ¿Voy a lograr levitar? ¿Voy a separarme de la silla? Pues no. Por más fuerza que haga, ¿veo? Me podré arrancar el brazo del lugar. Eso sí, si tengo un músculo de este lado de un tamaño bestia, igual y jalo tan fuertemente que me rompo. Eso sí puede pasar. Pero suponiendo que no me rompa, pues por más fuerza que haga, pues no voy a lograr levitar ni un poquito, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fuerza que hace este brazo sobre este hacia arriba, ¿sí? También la hace mi hombro sobre mi tronco hacia abajo. Mi brazo se está apoyando en mi tronco para abajo y estoy haciendo esto, ¿sí? Estoy haciendo esto, estoy aplicando fuerza sobre mi brazo hacia arriba y fuerza sobre mi tronco hacia abajo. Entonces lo único que puedo hacer es romperme, pero nada más, igual que este señor. Si hace mucha fuerza, igual logra que esto se doble, porque se rompa, ¿sí? Que esta cosa haga así, ¿no? Y se rompa, ¿no? ¿no? Eso sí puede ser, que esta cosa deje de ser un rígido, bueno, sí, y que se rompa, eso sí se puede. Bueno, está cabrón, aquí que rompa algo, ¿no? Pero sí, si hace mucha fuerza podría romper, pero nada más. Pero el centro de masas no va a cambiar su estado de movimiento. Lo mismo pasa con un proyectil. El proyectil, si aplican fuerzas internas sobre el proyectil, digamos que tenemos un proyectil, una pelota aquí, pero que no es una pelota, vamos a suponer que es yo qué sé, una granada, una cosa que pueda explotar, ¿sale? Entonces aquí parte. Cuando llega aquí, vamos a decir que explota en cachos, ¿sí? Entonces explota,
que algunos cachos salen por aquí volando para allá, otro cacho por allá, otro cacho por acá, otro cacho por acá, ¿no? ¿Qué le pasa al centro de masas? Pues sigue con esta trayectoria. Le da igual que explote o que no explote. El centro de masas va a seguir con esta trayectoria independientemente de si esto explota o no explota, porque la explosión produce fuerzas internas al sistema y eso hace de que si por acá se va una partícula, pues por acá se tiene que ir otra. ¿Para qué? Para que cuando sume la masa de todas estas partículas por sus correspondientes posiciones me dé esta posición que está sobre esta trayectoria. Y un instante de tiempo después, un poco después, cuando sume otra vez, me va a dar aquí. Y cuando sume después, me va a dar aquí. El centro de masa sigue como si tal cosa su recorrido, independientemente de lo que le haya pasado internamente al sistema de partículas. ¿Sí? Por lo mismo aquí también se ve. Aquí sube esta cosa, que es un, yo qué sé, es un fuego artificial, ¿no? Entonces, llega hasta aquí. Si no explota, pues ¿qué le pasa? Sube y baja el centro de masas, ¿no? Que es el proyectil. Sube, no explota, falla, digamos, y baja. ¿Y qué pasa cuando explota? Lo mismo. El centro de masa sube, explota y baja. Y por eso, por cada una de las partículas que tenemos que hacer así, hay otra que hace así. Y una que haga así, pues habrá otra que haga así. Y otra que hace así, y acá habrá otra que hace así. ¿Para qué? Para que la suma de todo siga dando aquí. ¿Sí? Y luego bajen todas. Van a bajar todas por acción de la gravedad. Hay una fuerza externa que es la gravedad. Esa sí cuenta y que está alterando la posición del centro de masas. Y por eso hace una trayectoria curva. Si no, haría una trayectoria rectilínea y uniforme. Hace una trayectoria curva por el accionar de el peso que aplica sobre todas y cada una de las partículas que componen el sistema. ¿Sí? Muy bien. Listo, con esto, ¿no hay dudas? No se puede mover para el otro lado, Ramón. Eso rompería con lo que hemos aprendido en la física. Entonces, si no tenemos dudas, entonces nos pasamos a otro tema. Vamos con otro tema. Y eso está aquí, cinemática del cuerpo rígido. Vamos a empezar con cinemática del cuerpo rígido. Cinemática del cuerpo rígido. Posición angular. Vamos a definir posición angular, velocidad angular, aceleración angular. Y vamos a seguir el mismo camino. ¿Sí? Esto es cinemática de nuevo. Vamos a seguir el mismo camino que habíamos visto para cinemática lineal de una partícula. Y ahora va a ser de un cuerpo rígido. ¿Sale? ¿Qué es un cuerpo rígido? Pues es una cosa que no se deforma. En este caso, el cuerpo rígido va a ser esta aguja. ¿Sí? Esto no es un vector, es una aguja. ¿Sí? Entonces dice, es un modelo de cuerpo el cual no se deforma, no se puede estirar, no se puede torcer, no se puede aplastar. ¿Sí? Si no se le puede hacer nada de esto, entonces siempre permanece con la misma forma, lo que lo convierte en un cuerpo rígido. No existen rígidos en la realidad. Todos los rígidos, si le aplicamos la suficiente fuerza, pues se rompen, ¿sí? O se aplastan o se deforman. ¿Sí? El diamante más duro, pues si lo sometemos a una presión suficientemente grande, se rompe. Posición, velocidad y aceleración angular. Entonces, vamos a decir que tenemos a esta aguja. La aguja la vamos a atar a este punto. Este punto es fijo. Y la aguja nada más puede rotar aquí. A moverse para un lado, para el otro. Pero nada más rotar y este punto es fijo. Ese punto fijo es el eje O. El eje O es eje fijo perpendicular al plano. Vale, O, no sé por qué dice 0. O, ¿no? O. O, eje fijo perpendicular al plano. Bien. Entonces, queremos decir dónde está la aguja. ¿Sabes? Por eso vamos a estudiar, ¿sí?, el cuerpo rígido y las rotaciones de las cosas están vinculados. Es decir, un punto, ¿sí?, una partícula puntual, si rota, vale
cacahuate, es decir, un punto si rota no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque un punto no tiene volumen, no tiene forma, no tiene nada. Si rota un punto, nadie se dio cuenta. ¿Sí? Rotó y si el punto sigue ahí, ¿no? Y no cambió nada. Para que algo pueda rotar, tiene que tener tamaño. ¿Sí? Esto puede rotar. ¿Sí? ¿Cómo puede rotar esto? Pues puede rotar, por ejemplo, así, o puede rotar así, ¿sí? O puede rotar así. Esas son las tres rotaciones básicas, digamos. Luego, si componemos esos tres movimientos, entonces puede rotar cualquier cosa. Esa rotación extraña que hizo se puede describir en términos de una rotación así y una rotación así. Al igual que la posición de esta cosa se puede descomponer en tres movimientos, ¿no? Este movimiento así se puede descomponer en un movimiento así, un movimiento así y un movimiento así. Bueno, pues la rotación le pasa lo mismo. Un movimiento complicado se puede descomponer en tres movimientos más simples, que son alrededor de tres ejes. ¿Sí? El eje Z, el eje X y el eje Y. ¿Va? Vamos a estudiar cómo rota esto nada más en torno al eje Z. ¿Sale? El eje Z entonces es el eje que sale de aquí. Si lo miramos de arriba, pues es un punto nada más, no es el eje que está saliendo de la pantalla. En torno a ese eje va a poder girar la aguja. ¿Va? Este punto está fijo, el eje es fijo y la aguja puede girar en torno a ese eje. Podemos utilizar componentes X e Y para describir dónde está la aguja. Por ejemplo, o sea, si decimos dónde está P, dónde está este punto, ¿sí? ¿Dónde está este punto? Pues ya sabemos dónde está la aguja. ¿Sí? La aguja une el origen, porque es fijo, porque el eje no se puede mover, con la posición del punto P. ¿Sí? Entonces, si decimos dónde está P, ya sabemos dónde está la aguja. Bien, ahora, para describir la posición de P, podemos hacer uso de la coordenada X y la coordenada Y de P, es decir, P está en la coordenada X aquí y en la coordenada Y esta. ¿Sí? Ya está. Bueno, entonces P lo podemos escribir como una función de X e Y. Ahora, X e Y vienen ligadas. ¿Por qué? Porque la aguja tiene cierta longitud L. Y como es rígida, no se puede comprimir ni se puede estirar, entonces P puede estar solo en la circunferencia, ¿no? Que describe, que tiene radio L y centro el eje. ¿Sí? Entonces se va a cumplir siempre que x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Las componentes x e y cuadrado, ¿no? Raíz igual L. ¿No? Entonces, si pongo un número aquí, pues aquí ya queda determinado. Sí, se tiene que cumplir esto. Entonces, vemos que no tenemos 2 grados de libertad, tenemos solo uno. Es decir, no podemos poner libremente un número aquí y un número aquí cualquiera. No, porque si ponemos este punto de aquí, ese no cumple, ¿no? Ese no puede ser. P no puede estar ahí. ¿Sí? No puede estar ahí porque justamente esta cosa es rígida. Ok, entonces vemos que lo podemos describir solo con un número y ese número puede ser teta, el ángulo. Teta. ¿Sí? Si decimos cuál es el ángulo, entonces ya nos queda descrito dónde está P. O sea, decimos que teta vale, yo qué sé, 20 grados, por decir algo, o aquí 50 grados, más o menos, que es lo que es este ángulo, 50 grados, y con esos 50 grados ya dijimos dónde está P. No es necesario dar dos números, con uno solo ya lo hacemos. ¿Sí? Bien. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a definir a la posición angular como un ángulo, teta. Pero teta va a venir dado en radianes, en lugar de grados. ¿Por qué? Porque luego lo que vamos a hacer es derivar a teta con respecto al tiempo. Y cuando hagamos la derivada de teta con respecto al tiempo, nos van a dar radianes por segundo. Y estos radianes por segundo, pues ya los habíamos introducido, era omega, la velocidad angular. Y cuando volvamos a derivar, nos va a dar la aceleración angular, la derivada de teta, dos puntos, segunda, la derivada segunda de teta, con respecto al tiempo, ¿no? Y esto será la aceleración angular, alfa, ¿va? Bueno, y además ya les voy a ir adelantando lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que las cantidades lineales, x, por ejemplo, para la posición, bx para la componente en x de la velocidad y ax para la aceleración, van a tener su análogo
es decir, su forma, su contraparte angular. En lugar de llamarle x a la posición angular, le vamos a llamar θ. En lugar de llamar Vx a la velocidad angular, le llamaremos omega z. Y en lugar de llamarle ax a la aceleración angular, le vamos a llamar alfa z. Z, ¿por qué? Así como tenemos la componente en x, ¿no? La posición, de la velocidad y la aceleración, pues vamos a tener el giro θ, le podemos poner z también, el giro alrededor del eje z, que es el eje que está aquí. Este es el giro, el ángulo que forma esta cosa, y está girando en torno al eje z, y por eso le ponemos una z aquí, indicando de que todo esto ocurre en torno al eje z. Sí, tendremos lo que pasa, podemos describir lo que pasa alrededor de z, lo que pasa alrededor de y lo que pasa alrededor de x. Nos va a interesar en este curso únicamente lo que pasa alrededor de z. ¿Vale? Bueno, por convención el ángulo es positivo por encima de x, eso ya lo sabemos. Esto es un ángulo positivo y siempre se mide así, antihorario. Y este ángulo es menor que este otro. Si tenemos a P, que está para acá, ¿no? Se movió de aquí para aquí, este ángulo de acá es más grande que este otro, ¿no? Entonces crece así, antihorario. ¿Sí? Igual que como tenemos definido pues el ángulo para calcular el coseno y el seno, ¿no? ¿Sí? Que lo habíamos definido así. ¿Sí? Para que cuando hagamos coseno de no sé qué, de este ángulo grandote, ¿sí? Pues ya nos diera esta componente en x y esta componente en y, ¿no? Y eso es conveniente, ¿no? Entonces todo el mundo se puso de acuerdo de que θ crece así, crece de forma antihoraria. ¿Sí? Horario, antihorario. Por convención, el ángulo es positivo por encima de x, bueno, ya está. El ángulo se mide en radianes y no en grados, ¿no? Y el radian viene dado así, ¿no? Ya habíamos dicho esto en algún momento. El ángulo θ en radianes es el arco sobre el radio. El arco en este caso en particular, si queremos poner 90 grados aquí, pues ¿cuánto nos va a dar θ? Pues θ es lo que corresponde a este arco. Agarramos cuánto mide este arco, lo dividimos por el radio y obtenemos θ. ¿Sí? ¿Cuánto es S en este caso? ¿Cuánto es el arco? Pues es un cuarto de la circunferencia. ¿Cuánto es el cuarto de la circunferencia? 2πr es la circunferencia, lo dividimos por 4 y entonces nos queda pi medios de r, ¿no? Esto es un cuarto, esto es lo que mide el arco, pi medios de r, y si lo divido por r, ¿sí? Esto es s, ¿no? S igual a pi medios de r en este caso, y si lo divido por r, ¿cuánto nos da el ángulo θ? Pues pi medios. ¿Está bien? Claro, esto es pi medios, y esto también, y si le damos toda la vuelta, pues 2pi, ¿sí? Bien, entonces θ en radianes tiene esta definición, arco sobre radio. O, dicho de otra forma, si a θ en radianes lo multiplicamos por el radio, obtenemos el arco. Es lo mismo, ¿no? Y esto, pues ya grábenselo a fuego, ¿no? Porque esto es la definición de radian y lo tenemos que usar, ¿no? Y lo vamos a seguir usando, y lo vamos a seguir usando. Se trata de una cantidad adimensional, obviamente, porque estamos midiendo, esto, S se mide en metros o en centímetros o en milímetros o lo que sea, y R también con lo mismo, en metros o en milímetros o en centímetros, de tal forma que el cociente hace que se vayan las unidades y nos quede una cantidad adimensional. Un radián es el ángulo para el cual el arco es igual al radio, ¿no? Si tenemos que el arco es igual al radio en longitud, el cociente da 1 y eso corresponde a un radián, y es este ángulo, ¿no? Esto es un radián. Y esto de 90 grados, un poco más, ¿no? Pi medios es 1,57. Pi medios es 1,57. Y este ángulo es más grande que este, ¿no? Que es 1. Bien. Un radián corresponde a 57,3 grados. Este radián, un radián, son, pasado a grado, 57,3. ¿Sale? Bien. ¿Qué más? Tenemos la posición angular. Ya dijimos que es este θ de aquí, ¿no? Esa es la posición angular. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues si tenemos la posición, vamos a calcular la velocidad. Y si tenemos la velocidad, vamos a calcular la aceleración. ¿Cómo? Como siempre. Esto es, vamos a seguir los pasos que ya hicimos para la cinemática de una partícula, ¿no? Lineal. ¿Sí? Y como ustedes eso ya se lo saben, esto pues, es facilísimo. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Es lo mismo. Aquí tenemos otra vez el origen de coordenadas x, y,
que en realidad es, a su vez, donde va el eje Z, que es lo que ata a esta aguja, y entonces este punto no se puede mover, y esta cosa nada más puede girar aquí. Este será el ángulo θ1 y este será el ángulo θ2. Tenemos un ángulo que corresponde al tiempo 1, θ1, y un ángulo que corresponde al tiempo 2. Vale. Que si queremos calcular la velocidad angular, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el delta θ sobre delta t. ¿Por qué? Porque vamos a seguir los mismos pasos que antes, y antes la velocidad media en x la calculamos como el delta x sobre el delta t, pues ahora vamos a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque no vamos a inventar el hilo negro, vamos a usar exactamente lo mismo. Si lo otro funcionó y funcionó bien y nos permitió hacer cuentas y salían bien, pues vamos a hacer lo mismo, ¿no? Y entonces así simplificamos todo porque estamos definiendo las mismas cosas. Esto es entonces la velocidad media, la componente z de omega de la velocidad angular media. Delta t, θ sobre delta t. Y este es z, porque bueno, este es un delta entre z, digamos, θz1 y θz2, θz final y θz inicial. Y el delta t, pues es el intervalo de tiempo que transcurre entre que esté en esta posición y esta otra posición. ¿Qué pasa poquito tiempo? Pues omega grande. ¿Qué pasa mucho tiempo? Pues omega pequeña. ¿Sí? Ok, ¿y qué más? Y luego pues hacemos el límite cuando esta cosa, cuando el delta t tiende a cero y obtenemos la velocidad instantánea. ¿Sí? Y esto, otra vez volvemos a repetir. Agarrábamos esto, hacíamos el límite con delta t, dije bien, tendiendo a cero, y obteníamos la velocidad instantánea. Tachábamos esta m de media y nos quedaba bx. Y esto es omega z. El cambio de la posición con respecto al tiempo. Esto va en radianes, así esta cantidad nos queda en radianes por segundo. Y eso es omega, la velocidad angular. ¿Sí? En ambos casos, el subíndice z indica que el giro se realiza en torno al eje z que sale del pizarrón. Bueno, del pizarrón. Sale de la pantalla. Bueno. Todavía no me acostumbro a las clases en línea. Sigo pensando que esto es un pizarrón. Bueno, entonces velocidad angular. Vamos a ver esto ya, ¿no? ¿Qué hora son? Sí, vamos a aprovechar estos 2 minutos. Y listo. 5. Dice, unidades radianes sobre segundo, ya vimos. Vale, dijimos que puede girar en torno a 3 ejes, ¿no? Pues entonces tenemos 3 componentes de omega. Omega, igual que la velocidad, es un vector. Tiene 3 componentes. Uno que indica el giro, la velocidad de giro en torno al eje X. Otro que indica la velocidad de giro en torno al eje Y. Otro que indica la velocidad de giro en torno al eje Z. Esto nos permitiría estudiar movimientos complicados donde no solo se gira en torno al eje Z, sino también tenemos giro en torno al eje X y giro en torno al eje Y. Todo junto, haciendo una cosa rara. No lo vamos a hacer en este curso. ¿Sí? Eso está fuera del scope del curso, ¿no? Entonces nada más vamos a estudiar esto. Bien, ¿y qué? Si el giro es alrededor del eje X, pues entonces estas dos son 0. Si el giro solo es alrededor del eje Y, entonces estas dos son 0. Y si el giro es solo alrededor del eje Z, entonces estas dos son 0. Y nada más tenemos esto diferente de 0, que es el caso que vamos a estudiar nosotros. Que si está girando un disco, por ejemplo, porque no necesariamente es una aguja es un cuerpo rígido, sí, pero esto también, y no es una aguja. Que tenemos un disco compacto, ¿no? Yo qué sé, sí, que ya no se usan, ¿no? Un DVD. Un DVD que está girando, pues está girando en torno a este eje. Acá me quedó un poco chanfle esta flecha, pero bueno. Y entonces, omega z es la componente omega z tiene esta dirección. Es perpendicular al giro, a xy, va a lo largo de z, y es positiva si gira antihoraria. Y será negativa, apunta para abajo, si gira para el otro lado. ¿Sí? Si gira así, entonces esto en lugar de apuntar para arriba, apunta para abajo. Esto, si fuese que gira para el otro lado, si no gira así, si gira así, entonces apunta para... Uy, para abajo me quedó muy feo. Entonces ya. ¿Sí? Si tenemos una cosa que está girando así, antihoraria, entonces, antihoraria aquí, que está girando antihorario, entonces z es saliente. Perdón, entonces omega
es un vector saliente. Un vector saliente se pinta así. Se pinta como un vector que es así. Es como la punta de la flecha, ¿no? Es como si la flecha fuera gorda, vista de costado sería así, ¿no? Y entonces estamos viendo de frente, estamos mirando así, de este lado, ¿no? ¿Y qué vemos? Vemos la punta, que es este punto, y vemos la parte gordita, que es esta esfera, ¿no? Entonces la flecha se muestra así. Cuando es al revés, aquí se le ponen unas cuchicuchis así. Si la miramos de este lado, ¿sí? Si es entrante el vector, lo que se hace es poner así, una cruz y un redondel. Eso quiere decir que es un vector entrante, esto quiere decir que es un vector saliente. En este caso, si gira así, omega es un vector saliente, si gira para el otro lado, omega es un vector entrante. ¿Va? Bien, aquí lo dejamos por hoy. Va, listo. Quería decirles que está esta cosa aquí, no se me vayan aún, no se me vayan aún, clase de consulta, está aquí, ¿no? Esto aquí, hoy, por ejemplo, vamos a estar ahí. Si tienen dudas, pasan por ahí y preguntan, ¿vale? Se tendrían que anotar a esto para poder acceder. ¿Es obligación? No, no es obligación, ¿sale? No pasa nada si no se anotan. Nada más yo voy a estar ahí y listo. Si alguien tiene dudas, pasan por aquí y me preguntan lo que sea de cualquier problema, del problema que quieran. No necesariamente tienen que ser problemas que hayamos visto, puede ser problemas de física, bueno, de física, ¿no? No me pregunten si tienen novia, qué van a hacer con ella, ¿no? Eso no. Pero de física, sí, lo que sea. ¿Va? Bye. Nos vemos. Nos vemos, profe, gracias. Bye. Hasta el viernes.